Bienvenidos a la clase de Sociología de la Educación. Mi nombre es Olman Bolaños. El propósito de esta presentación pues es que expliquemos qué es la sociología y las corrientes sociológicas. Empecemos por el primer tema. Es importante señalar que la sociología nos va a ayudar a entender problemas como la corrupción, la pobreza, la desigualdad. ¿Cómo relacionamos esto con la educación? ¿De qué forma, de qué manera nos beneficia a nosotros esto? Desde la sociología lo que se pretende es que ustedes manejen algunos elementos conceptuales, por ejemplo la desigualdad, cómo se asocia con los problemas que vemos en el ámbito educativo, problemas políticos, que veamos también algunos conceptos sociales y sobre todo cómo podemos generar cambio cultural desde el espacio educativo. Luego, la sociología es la base de la sociología de la educación. Recordemos que la sociología es una ciencia social, hace parte de todo un espectro de disciplinas que lo que pretenden es entender las relaciones humanas, entender las causas, consecuencias de las acciones humanas, a partir de esa información construir teorías, de esas teorías, conceptos y elementos que nos permitan una comprensión de la realidad. La sociología de la educación es un campo de la sociología. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo de la migración hacia los Estados Unidos es producto de la desigualdad, de la marginalidad que hay en América Latina. Todo ese problema pues genera el problema de la salida de latinoamericanos hacia Estados Unidos. Luego el tema de la globalización y las tecnologías, cómo influyen en la conducta, el tema cultural. El tema del consumo, cómo incide también el comportamiento y las características que tienen los individuos. Ahora bien, tenemos algunas corrientes básicas dentro de la sociología que nos permiten analizar. La sociología comprensiva de Weber, el marxismo. El marxismo es una disciplina que se basa en el análisis del conflicto social. ¿Cuál conflicto social? La lucha de clases. Básicamente del marxismo se desprende el concepto de clase. Del marxismo también vamos a explicar cómo el individuo es producto de su realidad social, es decir, el ser social determina mi conciencia. Y el marxismo es útil como una herramienta de análisis teórico de la realidad política y también nos permite tener una comprensión social. Veamos algunos ejemplos. El marxismo parte de que nuestro ser social es producto de nuestra realidad material, del contexto ideológico y cultural de que pertenecemos. Eso determina mi concepción, mi visión política y por tanto mi conciencia social. Tomemos un ejemplo rápido. Una persona que vive en un barrio pobre y una persona que vive en un barrio rico tienen un nivel diferente de conciencia y un nivel diferente de visión de mundo y por tanto es distinta su ideología y su... Dos ejemplos concretos del marxismo pues es el tema de la justicia, que refleja una concepción ideológica, el tema de la iglesia también, que refleja una posición ideológica y de clase muy crítica. Otra concepción política, sociológica, es la que nos plantea Durkheim. Emilio Durkheim es considerado el padre de la sociología. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX relaciona en sus investigaciones el vínculo que hay entre educación y pedagogía. Las ideas de Durkheim las vamos a ver en dos perspectivas. Es la presión que ejerce de manera global, la presión que ejerce el individuo sobre la sociedad, sobre el individuo. La teoría del control social y la teoría de la socialización. La socialización es un concepto sociológico, lo vamos a implementar nosotros, cómo nos incorporamos a la sociedad y a la vez cómo la sociedad nos controla a nosotros y regula esa socialización. La lógica de Durkheim parte de que los procesos educativos, los medios de comunicación, la legislación, la familia, los espacios de convivencia, etcétera, determinan lo que yo soy, es decir, la socialización. Eso responde a un contexto histórico, a un momento, y eso es también a su vez también un mecanismo de control social. Algunos ejemplos, pues evidentemente los medios de comunicación escrita, la educación es por excelencia el mecanismo de socialización y control social. Es evidente que la educación también refleja unos valores, un contexto cultural y un momento histórico. Luego tenemos la visión contraria, que es la visión de Max Weber, que es la sociología comprensiva. Parte de más bien cómo nosotros nos oponemos a ese control y a esa socialización. Entonces nos va a plantear a nosotros el tema del cambio social y ahí se esbozan una serie de conceptos: el carisma, la resistencia, la manipulación y el éxtasis. El ejemplo concreto pues es el carisma, el impacto que tienen los líderes en las masas, las revoluciones sociales, viendo la imagen ahí, ¿verdad? Es un ejemplo de resistencia. Ambos pues hay que matizarlos, muchos movimientos de resistencia son negativos, muchos liderazgos son positivos y también a su vez negativos. Simplemente tenemos que entender la lógica de Durkheim de que nosotros sostenemos o modificamos el orden social a partir de nuestras acciones.
La sociología de la educación constituye una disciplina dentro de las ciencias sociales y dentro específicamente de la sociología, que lo que pretende es que nosotros, a partir de los conceptos y las teorías, entendamos la realidad social y educativa, planteemos alternativas y sobre todo tengamos conciencia sociológica, es decir, aplicarle conocimiento a la sociología. Como reflexión les sugerimos que realicen dos actividades. La primera es analizar ejemplos concretos en el campo educativo donde puedo aplicar los conceptos y las ideas de la sociología. Luego que reflexionemos de manera crítica de qué forma el aparato educativo genera control y socialización. Teorías sociológicas, algunos ejemplos aplicados al campo educativo. Empezamos con el caso de Augusto Comte, una figura filosófica sociológica que planteó desde una perspectiva global lo que es el positivismo, es decir, el conocimiento y el progreso basado en la ciencia. Básicamente, de Comte vamos a decir que la escuela sirve para formar ese individuo basado en el conocimiento científico y la conciencia general basada en esa visión científica. Recuerden la ley de los 3 estadios que plantea Comte, donde lo válido es la ciencia. Luego tenemos a Emilio Durkheim, del que ya hemos reflexionado. Durkheim plantea que la función de la educación es la integración nacional, debe responder a un momento. Un elemento clave es el papel del Estado, lo que ya habíamos señalado, la socialización y el control social. A su vez, ve al maestro como una figura preponderante de compromiso, lo que él llama un maestro apostolado. Durkheim ve entonces al maestro como una figura que sostiene el sistema, cree en él mismo, por eso la comparación con un sacerdote, y ve a la educación como un mecanismo o un vínculo de sostener el orden social también, es decir, responder a un momento y a una coyuntura. Si se quiere, tiene una visión de cultura oficial. Posteriormente tenemos a Parsons. Parsons es la escuela sociológica estadounidense. La educación como inversión, ¿qué significa esto? Dar énfasis a la formación de recursos humanos, una educación técnica. Esa educación va a generar beneficios y movilidad social, es la concepción o la escuela norteamericana. En el caso costarricense, pues nosotros pensaríamos en una educación orientada al trabajo, donde la formación es especializada, se responde a un momento histórico, pensemos en la globalización, el turismo, y se genera formación en ciertos ámbitos. La educación se especializa y el docente también. Ejemplos concretos, pues nosotros vemos en el caso de nuestro país el turismo, los años 80, la educación orientada a esto, la educación técnica actualmente, la Universidad para el Trabajo o la Universidad Técnica Nacional, los TLCs o los acuerdos comerciales pues generan también esta perspectiva en relación a lo que es la función de la educación. Un ejemplo concreto de esto, a manera de caricatura, ¿verdad? Y muy crítica, que se baña al estudiante con un conocimiento, pero también se pierde de perspectiva de la visión humanista. Luego tenemos la visión de Althusser. Althusser nos plantea los aparatos de reproducción ideológica, ve al maestro como un reproductor de la ideología y a la educación como una transmisora de ideología. Para Althusser, la educación, por tanto, es un medio de sostener el discurso, la cultura, la visión política de las clases dominantes, y el docente es el reproductor de esa lógica. En general, pues nos plantea a nosotros Althusser la disyuntiva de o aceptamos esa dominación del Estado y de los aparatos de control, o los docentes son críticos. La perspectiva de Althusser es más bien una crítica. Luego tenemos a Antonio Gramsci. Gramsci, marxista italiano, nos va a plantear a nosotros que, dependiendo del rol que nosotros juguemos en la sociedad, podemos ser o intelectuales productores o intelectuales reproductores. La idea de Gramsci es que, pues a nivel educativo y a nivel social, seamos intelectuales productores, es decir, que generemos un cambio, no solo reproduzcamos la realidad. Desde esa perspectiva, Gramsci nos va a plantear a nosotros que el educador tiene que ser un productor, evidentemente, caracterizado por ser un líder social, por tener participación política y en consecuencia transformar la sociedad. Como Gramsci era marxista, evidentemente aquí está reflejado el elemento político. Para Gramsci, entonces, es importante que nosotros entendamos el contexto, generemos conocimiento y cultura y por tanto transformemos la realidad. ¿Qué rol juegan los docentes? ¿Generan o producen? Podemos contestar que la mayor parte de los educadores solo reproducen y no generan. Ese es el desafío que nos plantea